Hola, buenas noches con todos los participantes. Eh, Hoy vamos a tratar el tema que pueden ver en la diapositiva. El tema es la irrenunciabilidad de los derechos laborales y la reducción de la remuneración. Eh, bueno, la primera idea de transmitirles el día de hoy es si ustedes consideran que los derechos laborales o los derechos que la ley reconoce a los trabajadores pueden ser renunciados por estos, si estos tienen autonomía para renunciar. Es decir, por ejemplo, si es que un trabajador podría libremente señalar o acordar con su empleador que no quiere percibir las gratificaciones legales que veíamos el día de ayer, por ejemplo. ¿Alguien puede darme una respuesta por el chat respecto a... Ok, perdón. ¿Alguien me puede dar una respuesta por el chat si considera si es que un trabajador puede libremente renunciar a percibir las gratificaciones legales de julio y diciembre, de fiestas patrias y Navidad? ¿Podría hacer esto un trabajador o no lo podría hacer? A ver, no tengo respuesta por el chat, pero les adelanto un poquito la respuesta. En principio, un trabajador no podría renunciar a sus derechos laborales, ¿correcto? En base a este principio de derecho laboral que se llama irrenunciabilidad de estos derechos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para comenzarles a explicar un poquito de qué se trata. A ver, perdón, tengo una participación en el chat. Y la señora Lilian Rosales, buenas noches, nos señala que no se puede renunciar. Correctamente, un trabajador no podría acordar con su empleador renunciar a percibir las gratificaciones legales de fiestas patrias y Navidad. Y en principio esto no lo podría hacer porque en nuestro derecho laboral se reconoce este principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales de los trabajadores. A ver, comenzamos. El principio de irrenunciabilidad. El contrato de trabajo se caracteriza por una desigualdad entre las partes, ¿no? Se entiende comúnmente que el trabajador es la parte débil y el empleador es la parte fuerte del contrato de trabajo. ¿Por qué se entiende esto? Porque el empleador tiene poder de dirección. El poder de dirección del empleador quiere decir que este último está facultado para reglamentar las funciones de los trabajadores, para fiscalizar su debido cumplimiento y para sancionar en caso el trabajador no incumpla. Es decir, el trabajador se somete al poder de dirección, al poder de organización del empleador. Y es por ello que se reconoce a su vez que el empleador tiene una posición superior en la relación laboral respecto al trabajador, porque básicamente este trabajador está subordinado al empleador. Ante esta realidad, ante esta desigualdad de posiciones entre el empleador y el trabajador, el derecho laboral responde tratando de proteger al trabajador, ¿no? Una de las herramientas que utiliza el derecho laboral para lograr esta finalidad, para lograr equiparar las posiciones contractuales tanto del trabajador como del empleador, es el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales. Este principio está reconocido en la Constitución Política del Perú, en el artículo 26, inciso 2. Noción. ¿Qué debemos entender cuando escuchamos el principio de irrenunciabilidad? Aquí he citado, en esta diapositiva he citado una casación laboral, la número 11453-2017 Lima. Para introducirles un poco el tema, la casación es una sentencia que se emite por la Corte Suprema. ¿Ok? La Corte Suprema, entre otras funciones, tiene la función de unificar la jurisprudencia o lo que dicen los jueces respecto a un cierto tema de derecho, en este caso laboral. Esta casación laboral en el fundamento cuarto, la Corte Suprema nos señala que este principio, el principio de irrenunciabilidad, busca evitar que el trabajador, apremiado por la necesidad de conseguir o continuar
con el empleo acepte la imposición por parte del empleador de determinadas condiciones que vulneren sus derechos laborales, volviendo ineficaz la protección que la legislación le concede. Es decir, muchas veces el trabajador, por necesidad de captar un empleo, de ser contratado o por necesidad incluso de continuar con su empleo, de conservar su trabajo, se ve forzado a aceptar ciertas conductas no adecuadas del empleador. Entonces, para nadie es secreto que para el empleador los derechos laborales son un costo a su empresa y siempre está tratando de minimizar estos costos. A veces un empleador puede tener una mala práctica de no otorgar los derechos laborales a los trabajadores y estos, apremiados por la necesidad, pues dan su conformidad de no percibir los mismos. Entonces, lo que busca este derecho es, este principio de irrenunciabilidad de derechos laborales es que eso no se vuelva eficaz. Si bien en la realidad el empleador y el trabajador pueden acordar que el mismo, por ejemplo, no perciba gratificaciones en julio y en diciembre, o incluso el empleador puede no concederlas y el trabajador no reclamar, quedar mudo ante esta situación, ante esta vulneración, el principio, ya veremos más adelante cómo el principio de irrenunciabilidad lo que hace es proteger al trabajador. ¿Correcto? Aquí he citado a un abogado que escribe mucho acerca de derecho laboral, es reconocido, el doctor Bossapro, quien señala respecto a este principio de irrenunciabilidad que opera como un mecanismo de autodefensa normativa en apoyo del trabajador, quien por su inferior posición contractual frente al empresario podría terminar dejando de lado, aún en contra de su voluntad, derechos que le concede el ordenamiento jurídico. Nuevamente vemos cómo la posición inferior del trabajador en la relación laboral lo lleva muchas veces a estar ante esta situación en la que el empleador intenta buscar aprovecharse de esa superioridad para desconocer derechos laborales. Entonces, en realidad, muchas veces se produce que el trabajador, incluso, entre comillas, renuncia a sus derechos laborales por conservar su trabajo o, por ejemplo, teniendo carga familiar, ¿no? Y por lo tanto, correspondiéndole el derecho a la asignación familiar, el trabajador no comunica esto a su empleador con aras de no significar un mayor costo social para la empresa y que el mismo pues, pueda ver en riesgo la continuidad de su relación laboral. Ok, no sé si hasta aquí, hasta lo avanzado, se ha entendido bien en qué consiste o cuál es la noción básica del principio de irrenunciabilidad. ¿Algún participante, no sé si puedo habilitar el micrófono? A ver, la señora Lilian Rosales fue quien nos ayudó al inicio, no sé, y tenía una buena percepción del principio de irrenunciabilidad. Voy a habilitar su audio para que nos comente si es que ha entendido la noción inicial de principio de irrenunciabilidad. Hola, Hola, buenas señora. noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo está? Sí, quisiera saber si, Ah, buenas noches, quisiera saber si usted ha captado la noción primigenia que hemos esbozado de principio de irrenunciabilidad. sí, sí, lo tengo claro. Lo único que, bueno, no sé si puedo aprovechar en hacer una consulta, más que Sí, todo claro. por la experiencia de lo que se presenta, ¿no? Ujú. De que en alguna oportunidad para renovar contrato, una empresa X le dio al trabajador ya bajándole el sueldo. Por ejemplo, ganaba 1.000 y te voy a renovar el contrato 3 meses más, pero por el problema que tengo, te voy a bajar a 800 previa autorización porque eso se tiene que presentar un informe y sustentar ante la autoridad competente, ¿no? De que le acepten el que pueda hacer
bajar el sueldo a los trabajadores, ¿no? Conforme nos ha ido usted explicando durante las clases. Correcto, correcto. Y Ujú. la duda era de que, bueno, si el trabajador dice que no, pues ya no te contratan, ¿no? Entonces, ¿cómo sustentar el trabajador? ¿Cómo sustentar de que ese sería un despido arbitrario, como usted nos indicó, al el no aceptar que le bajen el sueldo y paralelamente la empresa pues simplemente ya no te renuevo, ¿no? Usted nos indicó que buscar un abogado o comunicar a la autoridad competente, pero ¿cómo demostrar, no? Porque no te quedas con nada y decir, bueno, no me quisieron renovar porque no acepté el que me bajen el sueldo, ¿no? Ok, ok. A ver, voy a dar unos alcances, voy a quitar el audio para poder dar unos alcances acerca de su consulta. La he captado. A ver, en realidad la consulta de la señora Lilian Rosales es bastante interesante y es una consulta que seguramente cuando acabemos el día de hoy nuestras diapositivas quedará claro, o espero al menos que sí quede claro. Eh, un trabajador, al momento de renovarle el contrato de trabajo, el empleador puede tratar de reconocerle una remuneración menor a la que venía percibiendo. La respuesta es sí, correcto, pero esta respuesta tiene matices. ¿Por qué? A ver, si un trabajador, en el ejemplo que nos puso la señora Lilian, gana 1.000 soles actualmente y está contratado de manera temporal, ¿correcto? Al momento de renovarle el contrato, él negocia con su empleador y su empleador le señala, no puedo pagarte 1.000 soles, puedo pagarte la remuneración mínima vital. Si el trabajador acepta esa reducción de remuneración, como lo veremos más adelante porque lo vamos a tratar el día de hoy, es válida, ¿correcto? Por más que se fundamente en la necesidad del trabajador. Lo que impide el principio de irrenunciabilidad en este ejemplo propuesto por la señora Lilian es que el trabajador, por ejemplo, acepte una remuneración menor a la mínima vital, al mínimo vital que actualmente es de 930 soles. El principio de irrenunciabilidad está sostenido sobre normas imperativas. En el derecho laboral, la mayor cantidad de normas son normas de corte imperativo, que no te permiten decidir libremente sobre los derechos que reconocen. Entonces, la norma que establece la remuneración mínima vital en 930 soles es una norma de carácter imperativo que no te permite llegar a un acuerdo por debajo de ese monto, ¿no? Salvo los trabajadores a tiempo parcial, que sí pueden ganar de manera proporcional a las horas que trabajan un monto menor a la remuneración mínima vital, pero de manera general, un trabajador no podría renunciar al derecho que le reconoce la norma que fija la remuneración mínima vital en 930 soles. Entonces, en principio, si un trabajador y un empleador al momento de renovar un contrato de trabajo temporal acuerdan que se reduzca la remuneración de 1.000 soles a 930 soles, por ejemplo, ese acuerdo es válido, por más que esté el trabajador forzado en esa necesidad. Lo que sí no se podría hacer por el principio de irrenunciabilidad, lo reitero, es que el trabajador acepte ganar 850 soles como hace tiempo estaba la remuneración mínima vital. Eso ya no sería válido y afectaría este principio de irrenunciabilidad laboral. No sé si quedó clara, señora Lilian, la respuesta o quiere agregar algo a su consulta. Voy a abrir nuevamente el audio para que nos lo señale. Ah, La, ¿sí? La escuchamos, la escucho. Ya, para mí sí queda claro eso, ¿no? De que no puede ser menos al sueldo mínimo vital. Lo que yo había tomado era un ejemplo de una cantidad de X que podrían ser 3.000 soles y que no acepta el trabajador, ¿no? Eso era más que todo de que el trabajador no acepta y el empleador no le renueva ya el contrato.
Entonces, usted nos indicó de que eso sería un despido arbitrario, a pesar de que ha vencido o tal vez entendí mal, ¿no? Al no renovar el contrato al trabajador y él en todo su derecho, bueno, tenía que acudir a un abogado para que lo asesore o acercarse a la SUNAFIL en este caso, ¿no? Para ver su caso. Ok, Pero sí, sí está claro para mí. ok, ok. Listo, señora Lilian. Voy a desactivar su audio. Solamente voy a agregar una pequeña salvedad respecto a su consulta. Es la no renovación de un contrato temporal puede llegar a ser un despido arbitrario, sí, si es que el contrato temporal no está bien celebrado, ¿correcto? Independientemente que no se renueve porque el trabajador no acepta una remuneración menor o que no se renueve por cualquier otro motivo, si el contrato temporal primigenio no está bien sustentado en una causa temporal, el contrato estaría desnaturalizado y su no renovación configuraría un despido arbitrario. En ese caso, sí, efectivamente, lo más recomendable sería buscar un abogado para asesorarse y muy probablemente iniciar un proceso judicial en el que se declare la desnaturalización de ese contrato, la declaración de la existencia de una relación laboral a plazo indeterminado y la posible reposición del trabajador, ¿no? Esto es así, pero eso lo vamos a tratar incluso un poquito más adelante cuando hablemos de la reducción de remuneración. Y lo que me importa ahorita un poquito más es que quede claro la noción del principio de irrenunciabilidad de derechos laborales, ¿no? Volviendo al ejemplo que usted puso y modificándolo un poquito, si un trabajador ganaba, por ejemplo, 3,000 soles, tiene un contrato temporal bien celebrado, que no está desnaturalizado, sino que está bien celebrado, por 6 meses, el contrato vence, entonces se sienta a negociar con su empleador y el empleador le dice, no puedo seguirte pagando 3,000 soles, ¿correcto? A partir te puedo renovar el contrato de trabajo, sí, pero te puedo pagar solo 2,500 soles. Entonces, esta reducción no afectaría el principio de irrenunciabilidad, de aceptarla el trabajador, obviamente, no afectaría este principio porque se está negociando en un nivel que no afecta a un derecho imperativo. En este caso, en la remuneración, lo imperativo es que ninguna remuneración sea menor al mínimo vital y el monto de 2,500 todavía queda por encima de la remuneración mínima vital. A ver, vamos a continuar con nuestra diapositiva. Ok, esto va a quedar más claro con esta diapositiva. En el derecho laboral hay normas imperativas y normas dispositivas. La diferencia es que solo cuando se trata de normas dispositivas, se puede decidir libremente sobre los derechos que reconocen estas normas. Cuando la norma es imperativa, como su nombre lo señala, el trabajador no puede decidir sobre el derecho que reconoce esta norma imperativa, ¿no? En este caso, el derecho sería irrenunciable. Y aquí, a continuación, vamos a poner unos ejemplos de normas de derecho laboral para que ustedes puedan determinar si son normas dispositivas, normas que reconocen derechos sobre los cuales el trabajador puede decidir libremente, o normas de derecho imperativa, normas que reconocen derechos sobre los cuales el trabajador no puede decidir libremente. Entonces, para esto voy a buscar la participación de alguien más. Primero leo la norma y busco la participación para que me diga si considera que es una norma dispositiva o imperativa. A ver, la primera norma que he citado es los trabajadores tienen derecho a percibir 2 gratificaciones en el año, una con motivo de fiestas patrias y otra con ocasión de Navidad. Esto lo reconoce el artículo 1 de la ley 27735. Entonces, la pregunta sería si consideran que si esta norma reconoce si es imperativa o dispositiva. Voy a abrir el audio de la señora Edith para que nos comente si es que ella considera que es una norma imperativa o dispositiva la que acabamos de leer respecto a las gratificaciones legales de fiestas patrias y de Navidad. Hola, señora Edith, ¿nos escucha?
Buenas noches, sí, los escucho. Lo escucho, profesor. Listo, señor Edith. Nosotros también lo Aló. escuchamos. ¿Usted considera que la norma que reconoce el derecho a los trabajadores a percibir dos gratificaciones en el año, una con motivo de fiestas patrias y otra con ocasión de Navidad, es una norma imperativa o dispositiva? ¿Es una norma dispositiva? Ok, a ver, ahí vamos a hacer una precisión, ¿correcto? Una norma dispositiva permite al trabajador decidir sobre el derecho, decidir libremente. Por ejemplo, permitiría al trabajador decidir no percibir gratificaciones legales. Y una norma imperativa te establece un derecho que no abre un margen de decisión. O sea, tú tienes que percibirlo y nadie te puede impedir o nadie te puede negar ese derecho. ¿Usted cree que un Ok. trabajador libremente podría renunciar a su derecho a las gratificaciones legales? Obvio que no, es imperativa. Disculpe, recién he entrado a a la No, sesión, pero sí, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. ok, sí, Entonces, es imperativa definitivamente. Ujú. listo, gracias por su participación. Voy a retirar el Gracias. audio. A ver, perdón, tengo una participación por chat. La señora Isabel nos dice, es una norma imperativa. Sí, correcto, es una norma imperativa. La siguiente norma que he citado, gracias por la participación de la señora Isabel también, está referida a la CTS, ¿no? Y es muy similar a la anterior, va a ser fácil que ustedes concluyan de que también es una norma imperativa. La siguiente norma es de la jornada ordinaria de trabajo, es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. ¿Alguien me puede decir, no hay ningún problema si lo dicen por chat, si es que esta norma que establece una jornada ordinaria de trabajo de 8 horas diarias o 48 horas semanales es imperativa o dispositiva, si es que el trabajador puede decidir laborar menos o más horas que estas, que las señaladas? ¿Alguna participación? El señor Luis Ixia nos dice es dispositiva, la señora Lilian Rosales nos dice es imperativa. ¿Alguien más? El señor Walter Guachillo Calle nos dice dispositiva, puede llegar a un acuerdo con el empleador. Ok, entonces aquí ya hay un poquito más de controversia respecto a si la norma es dispositiva, imperativa. ¿Correcto? En principio, gracias por la participación de los que me han respondido por el chat. La señora Lilian Rosales dice es imperativa. En principio, esta norma es imperativa, pero como todo en el derecho, tiene bemoles, vamos a decir. O sea, se puede pactar, a ver, ¿un trabajador puede elaborar más de 8 horas diarias? Sí, ¿no? Esto es lo que se conoce como horas extras o sobretiempo. Pero ante eso, el derecho laboral también reacciona y reconoce dos posibilidades que la vamos a ver justamente en la diapositiva siguiente, y es por lo que nace, yo entiendo, el debate y la confusión. A ver, el empleador y el trabajador podrán compensar, ya, ok, esto es justamente lo que le señalaba, ¿no? La jornada ordinaria máxima establecida en la Constitución y la ley es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Esta es una norma imperativa porque en principio no se podría pactar un horario por encima de esto, ¿no? Por encima de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Por necesidades del servicio o como un acuerdo entre el trabajador y empleador, excepcionalmente, no es algo que deba ser ordinario, sino que debe ser excepcional, se puede pactar la prestación de servicios en sobretiempo, lo que se conoce comúnmente como horas extras. Ahora, si esto pasa, existen otras normas de derecho laboral que permiten pagar ese sobretiempo con sobretasas, ¿no? Para las dos primeras, como mínimo, una sobretasa del 25% sobre el valor hora, y para las siguientes una sobretasa del 35% sobre el valor hora. O la otra alternativa es
que se compense ese trabajo en sobretiempo con un periodo de descanso semanal equivalente. No, perdón, un periodo de descanso equivalente al trabajado en sobretiempo. Entonces, aquí hay otro ejemplo de normas, ¿no? El empleador y el trabajador podrán compensar el trabajo prestado en sobretiempo con el otorgamiento de periodos equivalentes de descanso. Y la pregunta que les hago es, ¿podría el trabajador renunciar a que el trabajo en sobretiempo sea compensado con un periodo de descanso equivalente? ¿Podría renunciar el trabajador a esto? ¿Es la única alternativa? En realidad, sí podría renunciar el trabajador a que el periodo en sobretiempo sea compensado con un periodo de descanso equivalente, ¿no? Un trabajador libremente puede decir, yo no quiero que mis horas extras sean compensadas con descanso, sino lo que quiero es que mis horas extras sean remuneradas con las sobretasas legales o las sobretasas que libremente, por encima de las antes señaladas, pacte con el empleador, ¿no? Lo que no podría hacer un trabajador en virtud del principio de irrenunciabilidad de derechos laborales es decir, yo voy a prestar servicios o trabajo en sobretiempo, pero no quiero que me lo compensen ni con descanso sustitutorio, ni que me lo remuneren con las sobretasas. Eso no lo podría hacer. El trabajador debe optar por alguna de las dos opciones que le confiere la ley, pero no podría dejar de optar por ninguna de las dos. No sé si este punto se entendió o necesitan que lo vuelva a explicar porque las normas en derecho laboral a veces te establecen una parte imperativa y una parte dispositiva, ¿no? Esto lo podemos ver con un ejemplo, pero quiero saber si alguien tiene una duda respecto a lo que acabo de señalar sobre las horas extras. Me la pueden comunicar por chat o pedirme que abra el audio. Ok, no hay ninguna participación. Voy a tratar de poner otro ejemplo para ver si queda aún más claro lo que les acabo de señalar. A ver, perdón, aquí hay una participación en el chat. A ver, la señora Will Rosa Isabel nos señala, buenas noches, profesor, buenas noches, pero hay empresas, por ejemplo, en IMI, que les obliga a sus trabajadores a tomar descansos semanales. A ver, ahí les explico un poquito, gracias por su participación. En principio, el descanso semanal es un derecho de los trabajadores. O sea, la norma reconoce que todo trabajador tiene derecho a 24 horas consecutivas de descanso remunerado. Es lo que se conoce como descanso semanal obligatorio. Es más, es obligatorio porque precisamente el empleador está obligado a reconocer este derecho al trabajador. ¿Correcto? Entonces, no es tanto que la empresa lo obligue al trabajador a gozar de este descanso semanal obligatorio, sino que es un derecho propio del trabajador que lo tiene. Ahora, perdón. Ah, ok. Ya, aquí lo ha aclarado la señora Will Rosa Isabel. Me dice, no, profesor, sus horas extras no les da en dinero, sino en descanso. Es decir, aparentemente en el ejemplo que nos señala la señora Rosa Isabel, nos está señalando que el empleador decide por el trabajador no pagar el dinero, sino otorgar descanso equivalente. En principio, señalarles que esto debe ser un acuerdo, ¿correcto? Y este acuerdo debe ser solicitado por el trabajador. Incluso la solicitud tiene una formalidad que es que se haga por escrito, pero en principio quien decide solicitar esto es el propio trabajador. Entonces, ante esta solicitud, el empleador evalúa y en principio tiene que aprobar la solicitud porque es lo que ha dicho el trabajador, ¿no?
Entonces, sí estaríamos ahí como que forzando la figura por parte de la empresa si es que nunca les paga las horas extras en dinero, sino que lo obliga al trabajador a que descanse por un periodo equivalente. ¿Correcto? Esto no estaría bien. Esto no se podría hacer, sino que el reemplazo del pago con las sobretasas deben hacer de la solicitud del trabajador. Exacto. Sí, la señora Rosa Isabel nos dice, fue algo que se impuso en la empresa y por miedo aceptan. La verdad es que el trabajador está en una posición subordinada al empleador y por eso se da en la realidad este tipo de cosas. Pero ante una demanda, por ejemplo, ¿se podría cuestionar esta actitud de la empresa? Sí, pero no estamos afectando el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales porque la empresa está otorgando descanso equivalente, descanso sustitutorio equivalente. Entonces, se afectaría el principio de irrenunciabilidad de derechos si es que el trabajador hace horas extras y no lo compensan con descanso sustitutorio ni tampoco pagan las sobretasas del valor hora, ¿no? A ver, la señora Lilian Rosales nos pregunta, cuando se trabaja domingo o feriados y el trabajador quiere tomar descanso, el equivalente sería día por día, es algo que no tengo muy claro. Sí, no me queda clara bien, no me queda muy clara la pregunta, pero existe la posibilidad, vamos a contestarle primero a la señora Lilian Rosales, existe la posibilidad que el día de descanso semanal obligatorio no se tome necesariamente en día domingo, ¿correcto? Entonces se puede trasladar a otro día, pero de la misma semana calendario. Esto se puede hacer día por día, es una sustitución de día por día. Y los feriados, el trabajador quiere tomar descanso, el equivalente sería día por día, es algo que no tengo muy claro. Es de manera similar a lo señalado en el domingo, ¿no? Desde el principio del feriado debe gozarse el descanso del feriado en el mismo día que es, no se puede reemplazar por otro día. La señora Will Rosa Isabel nos dice, pero los trabajadores quieren dinero, no descanso. Entonces aquí sí hay un problema, porque en principio no se puede obligar al trabajador a aceptar una de las dos condiciones, es decisión del trabajador. Y si esta realidad se da en una empresa, lo más conveniente es que se denuncie ante la autoridad administrativa de trabajo este tipo de proceder, ¿no? Que sería la SUNAFIL para que lo corrija. Bueno, agradezco las participaciones. Voy a avanzar de diapositiva para seguir con el tema. A ver, un segundo. Gracias a usted, señora Will Rosa Isabel, por la participación. A ver, en la siguiente diapositiva ponemos otro ejemplo de norma de derecho laboral. Señala, existe una norma entre el decreto legislativo número 713 que regula el derecho a las vacaciones de los trabajadores y esta norma señala el trabajador tiene derecho a 30 días de descanso, 30 días calendario de descanso vacacional por cada año completo de servicios luego de haber cumplido el récord vacacional. Ok, ¿alguien me puede decir si es que el trabajador puede renunciar a este derecho? O sea, si el trabajador puede solicitar al empleador no tener vacaciones, a pesar de haber cumplido el año de servicio, a pesar de haber cumplido el récord vacacional que le corresponda de acuerdo a su jornada ordinaria semanal, a pesar de laborar más de 4 horas, es decir, a pesar de cumplir todos los requisitos para tener vacaciones, que es un descanso por 30 días calendarios remunerados, el trabajador, a pesar de haber adquirido este derecho, podría solicitar a su empleador, no tener vacaciones. ¿Alguien quiere participar?
Ok, no veo participaciones. A ver, aquí entro 1, 2. A ver. La señora Angie del Pilar Berrú Alzamora nos señala irrenunciabilidad de derechos. El señor Juan Francisco Otoya Valdés nos dice sí, entiendo que se refiere a la consulta de las vacaciones, diría sí, el trabajador puede renunciar a sus 30 días de descanso, calendario de descanso vacacional, pero la reprograma. Y el señor Walter Guachío Calle nos dice en el sector público es obligatorio que salvo por necesidad de servicio. Ok, agradezco sus participaciones. A ver, la señora Isabel nos dice, no pueden renunciar porque es un principio de irrenunciabilidad. Ok, luego de las participaciones paso a aclarar este tema. A ver, en principio, un trabajador no podría decir, por el principio de irrenunciabilidad, no podría decir o aceptar no salir de vacaciones, no gozar de sus 30 días calendario de descanso remunerado por vacaciones. No lo podría hacer. Sin embargo, la norma de vacaciones también nos señala que existe una posibilidad. La posibilidad de reducir el descanso vacacional de 30 días a 15 días calendario. ¿Correcto? Entonces, ante la pregunta si esta es una norma imperativa o dispositiva, la respuesta es que es una norma mixta, vamos a llamarla así. ¿Por qué? Porque tiene una parte imperativa y tiene una parte dispositiva. Es decir, la norma que permite al trabajador solicitar la reducción del descanso vacacional al empleador de 30 a 15 días es una norma mixta. ¿Por qué? Porque tiene una parte imperativa en la cual se señala que esa reducción del descanso vacacional solamente se puede hacer hasta 15 días. Menos de 15 no podría ser el descanso vacacional, es decir, el trabajador no podría renunciar a 20, perdón, no renunciar, sino no podría solicitar la reducción de sus vacaciones por 20 días y solicitar solo salir de vacaciones 10 días. Eso no sería válido porque afectaría el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales. Entonces, la parte imperativa de la norma establecería que la reducción de vacaciones solamente se puede hacer hasta 15 días. Y la parte dispositiva de la norma es justamente esta posibilidad de reducir el descanso vacacional. Entonces, entendemos que un trabajador no podría solicitar la reducción de su descanso vacacional por más de 15 días, ni tampoco podría solicitar o aceptar renunciar de manera total a su descanso vacacional remunerado. Aquí les he planteado uno de los supuestos más comunes que se presentan en la realidad y que tienen que ver con el principio de irrenunciabilidad de derechos laborales, ¿no? Normalmente en las liquidaciones de beneficios sociales que reciben los trabajadores al momento de extinguirse su relación laboral, todos encontramos esta breve leyenda en la parte inferior de estas liquidaciones en la que el trabajador señala, declaro haber recibido la suma de 1,000 soles o la suma que fuere, por concepto de mi liquidación de beneficios sociales, no teniendo nada que reclamar a la empresa, en este caso yo le he llamado los 3 ositos, firmo en señal de conformidad. Entonces la pregunta es, ¿puede el trabajador, luego de haber firmado esta liquidación con esta leyenda, demandar judicialmente a su empleador en caso detecte que no se le han pagado alguno de sus beneficios o que estos no han sido bien calculados y por lo tanto han sido pagados de manera diminuta o de manera parcial, vamos a decirlo así? ¿Podría hacer esto el el trabajador? ¿Podría demandar esto a su ex empleador o ya con la firma de esta liquidación de beneficios sociales, habiendo aceptado sus beneficios sociales y la liquidación realizada por el empleador, se estaría dando por concluido este tema? A ver, tengo participaciones, las voy a leer en voz alta. A ver, el señor Luis Ixia nos dice si puede demandar. La señora Angie del Pilar Berrú Alzamora nos señala no, porque ya lo firmó. La señora Lilian Rosales nos dice sí, con toda seguridad puede demandar.
La señora Isabel nos dice, sí puede demandar porque es un principio, y el señor Luis Ixia nos reitera, porque se supone que utiliza la liquidación para su demanda. ¿Ok? A ver, aquí hay otra participación. La señora Will Rosa Isabel nos señala, sí podría demandar por una mala liquidación. El señor Walter Huachío Calle dice, sí puede demandar. ¿Ok? Las respuestas, como se ven, van más por el sí que por el no, pero hay de los dos. Y la respuesta correcta es que sí podría demandar el trabajador justamente porque existe este principio de irrenunciabilidad de derechos laborales. Entonces, el trabajador normalmente lo que pasa es que necesitado de dinero al extinguirse de su relación laboral, acepta normalmente la liquidación que le presenta el empleador y bueno, la firma y la cobra porque necesita dinero, pero eso no impide que a futuro él pueda revisar la liquidación de beneficios sociales y verificar si es que la misma es correcta o no, y en caso de que no sea correcta, demandar judicialmente un reintegro de beneficios sociales o el pago de un beneficio social que no ha sido reconocido. El señor Jordi nos señala, en el sector público pasan los años y no pagan la liquidación, alejan, no hay presupuesto. ¿Qué hacer para exigir este derecho? Realmente en el sector público es un tema bastante complicado y bastante especial cuando no hay pago de beneficios sociales justamente por los temas presupuestales que nos está señalando. Pero lo que correspondería hacer en este caso es pues iniciar un procedimiento administrativo interno en el que se solicite el pago de estos beneficios sociales. ¿Por qué? Porque si no te lo pagan, vas a tener que recurrir a un proceso contencioso administrativo, y para recurrir a ese tipo de procesos es necesario agotar la vía administrativa previa, es decir, es necesario hacer una solicitud directamente a la propia entidad pública para intentar que ella pague directamente estos beneficios sociales no reconocidos, ¿no? Una vez que te responda la entidad pública, podrías incluso apelar si es que no te dan la razón, y vencido este caso y agotada la vía administrativa previa, recién podrías recurrir al proceso judicial contencioso administrativo. La señora Isabel nos dice, ¿hasta cuándo un trabajador puede mandar a un empleador por los beneficios sociales no pagados correctamente? Perfecto. Esta participación es perfecta, la vamos a contestar en la siguiente diapositiva, porque hay que hacer una diferenciación. El señor Walter Huachío Calle nos dice, en este caso se puede observar que el empleador quiere sacar ventaja o aprovechamiento de la necesidad del trabajador. Sí, realmente puede ser esta la causa por la que esa leyenda se consigna, pero recordemos que normalmente estas liquidaciones pues las realiza el área de recursos humanos o el área contable o incluso un abogado. Entonces todos somos seres humanos y nos podemos equivocar. Quizás no reconocer un derecho o tenerlo como ya pagado o calcularlo de manera equivocada puede surgir de un error, o puede surgir pues de la necesidad del empleador de quererse aprovechar del trabajador y la necesidad propia del trabajador, ¿no? Si eso es posible. A ver, vuelvo sobre la pregunta de la señora Isabel porque nos va a servir para continuar nuestra exposición. Dice, ¿hasta cuándo un trabajador puede mandar a un empleador por los beneficios sociales no pagados correctamente? Vamos a avanzar en la diapositiva y aquí señalamos que existe una diferencia entre irrenunciabilidad de derechos laborales e imprescriptibilidad de derechos laborales. Entonces, ¿qué es la prescripción? La prescripción extintiva de la acción, así es el nombre técnico. Por ahora solo nos quedamos con la palabra prescripción. Es una figura jurídica, es una figura regulada por el derecho que sanciona la inactividad del titular de un derecho. En este caso, el trabajador, ¿no? El trabajador, por ejemplo, tiene derecho a que le paguen su gratificación de julio del 2015, por ejemplo, ¿correcto? Entonces, él es el titular de un derecho, titular a que le paguen esa gratificación. Entonces, la prescripción es una figura jurídica que sanciona, ¿ok? Es una sanción la inactividad del titular de un derecho cuando se vence un determinado periodo de tiempo fijado en una norma. Para entenderlo muy sencillo, la prescripción es una sanción. La sanción es que el derecho ya no es exigible judicialmente. Esa es la sanción.
Y la sanción se aplica debido a que el titular del derecho deja pasar un tiempo establecido en la norma. Entonces, en las normas normalmente encontramos diferentes tipos, plazos, perdón, de prescripción de 10 años, de 2 años. En este caso, como veremos un poquito más adelante después de una intervención, en el derecho laboral actualmente son 4 años computados desde el cese de la relación laboral. A ver, un ratito y vuelvo sobre esto. La señora Edith nos pregunta, ¿cuál es el tiempo de acuerdo a ley para reclamar la liquidación si aún perteneces en la empresa de los mismos dueños, pero con otra razón social? Ok, vamos a aclarar porque aquí hay dos preguntas, pero vamos a aclarar por partes. Ahorita nos estamos refiriendo a la primera parte, ¿no? Y para contestar la pregunta de la señora Isabel y la pregunta que hemos leído hace un momento, debemos señalar que la ley 27321, vigente desde el 22 de julio del año 2000, establece que las acciones por derechos derivados de la relación laboral prescriben a los 4 años contados desde el día siguiente en que se extingue el vínculo laboral. Es decir, si el ex trabajador deja pasar dicho plazo computado desde el día siguiente de su cese sin requerir el pago de sus derechos, luego ya no podrá demandar judicialmente el referido pago. Entonces, la respuesta es que un trabajador, mientras esté vigente su relación laboral, puede demandar en cualquier momento el beneficio laboral generado que tenga a su favor. Una vez extinguida la relación laboral, solamente tiene un plazo de 4 años computados desde el día siguiente de esa extinción de la relación laboral para demandar el pago de sus derechos o beneficios sociales. Ya, a ver, aquí el señor Luis Ixia nos dice, doctor, hay una jurisprudencia de 10 años para la prescripción de los derechos laborales, lo leí en un artículo, ¿es positivo o negativo? Sí, yo también me parece ser que he leído esa sentencia. La sentencia no establece un precedente vinculante, hay que señalar eso, ¿correcto? Es de un caso aislado. Ahora, la sentencia, pues no puede modificar una ley. Entonces, en este caso, debo señalar que, reiterar, la ley que está vigente actualmente en derecho laboral, incluso desde julio del 2000, como lo he leído, señala que el plazo es de 4 años. Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo, un trabajador viene laborando desde el año 2001 en una empresa, ¿ok? No le pagaron la gratificación de julio del 2001, la de diciembre del 2001, la del año 2002. ¿Podría actualmente, estando su relación laboral vigente, demandar el pago de esas gratificaciones del 2001 y del 2002 o no? ¿Qué es lo que opinan ustedes? ¿Podría demandar ello? No sé si me copiaron la pregunta, se las reitero. Establecí un caso hipotético en el que un trabajador, correcto, inició su relación laboral en el año 2001, pero no le pagaron las gratificaciones de julio y diciembre del 2001, julio y diciembre del 2002. La relación laboral del trabajador a enero del 2020, la actualidad, sigue vigente. ¿Podría él interponer ahora una demanda por el pago de esas gratificaciones legales del 2001 y 2002 o ya no puede, ya se le venció el plazo? ¿Qué es lo que opinan ustedes? La señora Lilian Rosales nos dice sí puede, la señora Isabel nos dice sí puede porque hay aún hay vínculo laboral. Sí, efectivamente, esa es la respuesta, ¿no? La señora Edith nos dice sí podría demandar. ¿Qué pasa si es que el vínculo laboral del señor, del caso hipotético, pues se extinguió en el 2018, en diciembre del 2018? Este trabajador comenzó a trabajar en el año 2001, no le pagaron las gratificaciones legales de julio y diciembre del 2001. En diciembre, el 31 de diciembre del 2018, cesó
y actualmente pues nos ha buscado para preguntarnos si es que todavía puede demandar el pago de esas gratificaciones legales a enero del 2020. ¿Podría demandar a enero del 2020 el pago de esas gratificaciones legales o ya no lo podría demandar? Aún puede, la señora Isabel nos dice aún puede porque son 4 años. Sí, correcto. Esto por lo visto está totalmente captado por ustedes. Si la señora Edith sí puede, está dentro del plazo de 4 años. Perfecto. Entonces, no sé si les causa a ustedes una pequeña extrañeza el hecho de que por un lado, digamos que los derechos laborales son irrenunciables, ¿no? Y por otro lado, digamos que los trabajadores solamente tienen 4 años para demandar su pago. Entonces, ¿por qué si los derechos laborales son irrenunciables no son imprescriptibles, ¿no? No los podemos demandar cuando querramos? La respuesta es que se trata de dos figuras diferentes, ¿correcto? La irrenunciabilidad del derecho laboral es una realidad y la imprescriptibilidad es otra, ¿no? La prescripción lo que ataca es la posibilidad, el señor Luis Ixia nos dice porque se sanciona la inactividad, sí, correcto, con la prescripción. A eso voy, justamente, la prescripción lo que ataca es la posibilidad del trabajador de acudir a los tribunales para exigir al empleador su pago. Estamos ante un escenario en el que el empleador no quiere pagar voluntariamente y se le tiene que exigir judicialmente ese pago. Entonces, si el trabajador permite que su inactividad sea por más de 4 años desde el día siguiente de su cese y que esto prescriba, judicialmente no se puede exigir, ¿correcto? El empleador pues se defenderá de manera formal señalando que esto ya prescribió. Pero en la realidad el trabajador continúa teniendo ese derecho, solo que no es exigible judicialmente. Esto quiere decir que si pasados los 4 años del cese del vínculo laboral del trabajador, este trabajador no pudiendo acudir a los tribunales, o sea, en realidad sí va a poder presentar una demanda, pero es muy probable que una buena defensa del empleador haga que esta demanda no llegue a buen puerto, ¿no? Pero ese no es el caso. Imaginemos que pasados los 4 años desde el cese, el trabajador se acerca a la empresa, ¿no? Y solicita a través, de manera presencial o a través de una carta, el pago de estos beneficios sociales. Él todavía los conserva, así que si el empleador voluntariamente quiere cumplir con el pago de esos beneficios sociales, lo puede hacer porque el trabajador todavía conserva esos derechos laborales. Pero judicialmente no los puede reclamar o estaría impedido de reclamarlos porque esto ya habría prescrito. Entonces, irrenunciabilidad e imprescriptibilidad de la acción son dos cosas diferentes. A ver, tenemos una participación aquí. Es como las deudas con los bancos. Sí, exactamente, ¿no? Si prescriben las deudas con los bancos, ellos en principio no nos van a poder reclamar el pago de dichas deudas si lo dejan prescribir. Pero los bancos normalmente no dejan prescribir las deudas que tienen porque constantemente están requiriendo el pago. Entonces, al requerir el pago, lo que hacen es interrumpir el plazo de prescripción y el plazo se vuelve a computar una y otra vez y eso hace que se vuelve interminable esto, ¿no? Normalmente los bancos hacen ese tipo de acciones justamente para no perjudicar sus créditos, pero esto ya está fuera de lo que estamos tratando aquí. Entonces, la siguiente diapositiva señala entonces se debe diferenciar entre irrenunciabilidad e imprescriptibilidad, por cuanto si bien los derechos laborales imperativos son irrenunciables, si el ex trabajador deja pasar el plazo prescriptorio, que ya sabemos que son 4 años desde el cese, desde el día siguiente al cese, para demandar el pago de dichos derechos laborales, estos últimos ya no serán exigibles judicialmente al empleador, ¿no? Quizás le podamos decir al empleador, oye, usted es una mala persona, moralmente, éticamente, no, porque no me pagó lo que me correspondía, no me reconoce mis derechos, pero judicialmente, desde el punto de vista del derecho, no lo vamos a poder obligar a que nos pague nuestros derechos laborales.
Bueno, pasamos al siguiente tema, que es la reducción de la remuneración. Y la pregunta es, ¿puede el empleador reducir unilateralmente la remuneración del trabajador? ¿Ustedes qué opinan? ¿Podría hacer esto? ¿Podría mañana el empleador, no sé si ustedes son empleadores o son trabajadores, pero en el caso, para el ejemplo es, ¿podría mañana, en mi caso, por ejemplo, mi empleador venir y decirme, oye, tú estás ganando 4.000 soles y mañana yo quiero que comiences a ganar 2.000 soles, así que a partir del mes siguiente tu remuneración es de 2.000 soles? El señor Luis Ixia nos dice si puede reducirla unilateralmente. ¿Hay alguien más que desee participar? Nos puede decir, puede apoyar la postura del señor Luis Ixia o puede apoyar la postura contraria, no lo sé. ¿Qué opinan los demás participantes del grupo? La señora Lilian Rosales nos dice no puede, tiene que ser acuerdo de ambas partes. El señor Luis Ixia dice sí puede por bajo rendimiento y con evidencias. Okay, pues esto es bastante interesante. ¿Alguien más? Ok. A ver, la señora Isabel nos dice no puede reducir la remuneración. Ok. Salvo si hay acuerdo, ¿no? La señora Isabel nos dice, no puede reducir la remuneración, salvo si hay acuerdo, entiendo, con el trabajador. Está bien. A ver, y la respuesta es esta, es la respuesta correcta, la que nos han señalado la señora Lilian y la señora Isabel. En principio, la reducción de la remuneración unilateralmente por parte del empleador está prohibida en nuestro ordenamiento jurídico laboral. Entiendo que el señor Luis Ixia nos dice que sí puede reducirla unilateralmente porque hasta hace poco existía controversia respecto a esta posibilidad e incluso hay jurisprudencia que reconoce la potestad del empleador de reducir unilateralmente la remuneración del trabajador en casos justificados, ¿correcto? Pero hace muy poco tiempo ha habido una modificación normativa, precisamente en el literal B del artículo 30 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que suprimió una palabra. La palabra era justificadamente, ¿no? Antes se señalaba que era un acto de hostilidad equiparable al despido, el que el empleador reduzca injustificadamente la remuneración, de lo cual algunas personas interpretaban esta norma en sentido contrario, señalando que sí existe la posibilidad de que el empleador justificadamente reduzca de manera unilateral la remuneración. Ahora, con la modificación normativa, se ha señalado de manera general, sin hacer ningún tipo de distinción, que es un acto de hostilidad contra el trabajador reducir su remuneración. Se entiende de manera unilateral. Entonces, en principio, el empleador unilateralmente no podría reducir la remuneración. ¿Qué pasa en el caso que nos plantea el señor Luis Ixia, que nos dice sí por bajo rendimiento y con evidencias? Ok, si nosotros tenemos a un trabajador con bajo rendimiento y podemos evidenciar ello, lo que correspondería sería sancionarlo, ¿correcto? El bajo rendimiento es una causa justa de despido relacionada con la capacidad del trabajador y para ello y para sancionar ello, con la máxima sanción, incluso con el despido, hay un procedimiento establecido en la norma en la que se le da un periodo previo de 30 días para que el trabajador corrija su conducta, ¿no? Y levante su rendimiento. Si esto no lo hace, el empleador podría cesarlo, podría despedirlo, pero no podría bajarle su remuneración. Entonces, lo que correspondería ante el bajo rendimiento de un trabajador sería evidenciar este bajo rendimiento, iniciar un procedimiento de despido y permitir al empleador que, permitir al trabajador que corrija su conducta.
Ok, vamos con la diapositiva. ¿Puede el empleador reducir unilateralmente la remuneración del trabajador? A ver, hay una participación antes. Ok. Ok, entonces continuamos. ¿Puede el empleador reducir unilateralmente la remuneración del trabajador? El artículo 30, literal B, de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece que el empleador unilateralmente no puede reducir la remuneración del trabajador. ¿Correcto? Lo equipara a un acto de hostilidad. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de los actos de hostilidad contra los trabajadores. En caso lo haga, en caso el empleador reduzca unilateralmente la remuneración del trabajador, el trabajador puede solicitar a su empleador, es más, debe solicitar a su empleador que corrija esta conducta, ¿correcto? La corrección de la conducta sería que le reintegre la remuneración no pagada y que le siga reconociendo la misma remuneración sin reducción alguna. Y le da un plazo de 6 días para que corrija su conducta, o sea, para que haga lo que acabo de señalar. De no proceder a hacer esto, el trabajador puede demandarlo judicialmente y solicitar dos cosas. Por un lado, podría solicitar que cese la conducta, es decir, nuevamente, que se reintegre la remuneración y que se siga reconociendo la remuneración que percibía antes de la reducción y que se multe al empleador. Eso podría ser la primera opción. Y la segunda opción podría ser que se entienda que la relación laboral se ha extinguido, ¿no? Por eso el acto de hostilidad se equipara a un despido arbitrario y que se le pague la indemnización por despido arbitrario al trabajador, ¿no? Se debe recordar que la indemnización por despido arbitrario, cuando estamos ante un contrato a plazo indeterminado, se calcula en base a una remuneración y media por cada año laborado, con un tope máximo de 12 remuneraciones. Entonces, estas son las dos opciones que tiene el trabajador ante el caso de una reducción unilateral de parte de su empleador. Y aquí vamos un poco a lo que ya nos señalaban y nos adelantaban ustedes a través de sus participaciones por el chat. Y la pregunta es, ¿puede el empleador acordar con el trabajador la reducción de su remuneración? Sí, sí lo puede hacer, ¿correcto? Ya ustedes al parecer lo conocen bien y la respuesta correcta es que sí se puede hacer. Ahora, la otra pregunta es, ¿este acuerdo iría en contra del principio de irrenunciabilidad solo si se afecta la remuneración mínima vital? Esto es algo que ya se nos adelantó incluso desde que estaba viendo el tema anterior. Es decir, por acuerdo, por común acuerdo entre el trabajador y el empleador, ¿se puede reducir la remuneración? Sí. Por ejemplo, si un trabajador pues está ganando 3,000 soles y el empleador le solicita reducir esta remuneración bajo el sustento que crea considerable, oportuno hacerlo, y reducirla a 2,500 soles, pues este acuerdo es válido, ¿no? Reitero, esto siempre y cuando no se afecte la remuneración mínima vital. Lo que no se podría acordar es que se baje esta remuneración de 3,000 a 900 soles. No porque se trate de algún monto en particular, sino porque se estaría reduciendo a un monto que sería inferior a la remuneración mínima vital de 930. Entonces, la base legal es la ley número 9463, que fue emitida el 17 de diciembre de 1941. La cual establece esta posibilidad de que el trabajador acepte una reducción de su remuneración. O sea, esta es la base legal que permite al trabajador y al empleador acordar una reducción de remuneración. Aquí les planteo otra posibilidad también reconocida en la norma para que de manera consensuada, a través de un acuerdo entre el trabajador y el empleador se pueda reducir la remuneración, ¿correcto? Y es un caso de terminación colectiva de contratos de trabajo por motivos económicos. La norma, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, establece posibilidades a un empleador que está atravesando por una situación económica crítica, ¿correcto? Y una de estas posibilidades es cesar de manera colectiva contratos de trabajo, es decir, cesar, extinguir la relación de varios trabajadores en una sola operación.
cabe precisar que la norma hace la salvedad que esta decisión de cesar colectivamente contrato de trabajo debe por lo menos acaparar el 10% del personal de la empresa. Si es que no se cesa el 10%, por lo menos del personal de la empresa, no se podría recurrir esto. Esto es un poquito forzado, pero es lo que establece la norma. Entonces, si el empleador quiere recurrir a la activa de trabajo en una situación de crisis económica, existe establecido un proyecto del cual ustedes tienen que tomar conocimiento solamente que se necesita la participación del sindicato en caso de existir o de los representantes de los trabajadores o los trabajadores afectados con la medida. Es decir, yo soy empleador, estoy pasando por una situación de crisis económica, financiera en mi empresa, necesito hacer una reducción de personal forzosa, porque si no, no voy a salir de la crisis financiera. He decidido cesar al 10% de mi planilla, ¿correcto? La decisión de cesar al 10% de mi planilla debe ser objetiva, ¿no? Por ejemplo, desprenderme de los trabajadores que tienen una remuneración mayor, ¿correcto? Porque va a tener un mayor impacto en lo que quiero, que es ahorrar costos, o desprenderme de los trabajadores que recién han sido contratados al último y tienen menos experiencia y menos antigüedad en la empresa. Esto debe basarse en una razón objetiva. Pero a lo que iba es que en este procedimiento se solicita la participación del sindicato en caso de existir o de los representantes de los trabajadores, y el procedimiento contempla una suerte de reunión en la que el sindicato o los representantes de los trabajadores y el empleador pueden adoptar medidas alternas al cese. Es decir, en este acuerdo se puede señalar adoptar una medida menos gravosa para los trabajadores. Los trabajadores pueden decir, prefiero que en este caso puntual se produzca con la reducción de las remuneraciones de todos los afectados, ¿correcto? En vez de producirse la extinción del contrato de trabajo. Ellos quieren mantener su relación laboral y acceden a que se reduzca la remuneración, su remuneración, para poder salir de la crisis económica que la empresa está atravesando actualmente. Entonces eso es perfectamente válido. Pero nuevamente hacerle la salvedad, esto es a través de un acuerdo, ¿correcto? Entonces no es que ante una crisis económica el empleador de manera unilateral decide reducir la remuneración de sus trabajadores, sino que se produce este acuerdo, y si no se llega a producir este acuerdo, lo más probable es que el empleador termine decidiendo por extinguir la relación laboral de los trabajadores afectados, que ya señalé, va a ser como mínimo el 10% del personal de la empresa. Ok, este es un supuesto diferente a los anteriores y habla de las remuneraciones sujetas a condición, ¿correcto? Un par de ejemplos de remuneraciones sujetas a condiciones. Las comisiones. Por ejemplo, hay trabajadores que perciben su remuneración por comisiones en las que se establece que, por ejemplo, ganan un básico de 930 soles y una parte comisional en función a las ventas, ¿no? En función, por ejemplo, el 10 o el 20% del total de las ventas realizadas en el mes. Entonces su remuneración es mixta porque tiene una parte fija, que serían los 930 soles, y una parte variable, que serían las comisiones. Mientras más venda, más gana el trabajador. Otro ejemplo de remuneración sujeta a condición son las típicas bonificaciones por productividad. El empleador señala que si se alcanza un nivel de ventas mensuales de 10.000, 20.000, 30.000, dependiendo de lo que se establezca, al trabajador que esté involucrado con alcanzar este nivel de productividad se le reconocerá un bono. ¿Por qué se llama sujeta a condición? Porque si no se logra el objetivo, no se paga. Es decir, si el comisionista, que tiene una remuneración mixta, no hace ninguna venta en el mes, solo se le pagará su fijo de 9.30. Si las personas a las que se les reconoce el bono por productividad
o a las que se le ofrece este bono por productividad no llegan a las metas establecidas de productividad, no se les va a pagar, ¿no? Se les paga solamente su sueldo. Hay otro tipo de bonificaciones por asistencia y puntualidad, por ejemplo, ¿no? Los empleadores pueden libremente señalar que se reconocerá un bono de determinado monto de dinero por una asistencia perfecta y puntual. Si es que no se logra la asistencia perfecta o la puntualidad requerida, no se va a pagar el bono. Entonces, por eso se llaman remuneraciones sujetas a condición. Si se cumple la condición, se paga. Si no se cumple la condición, no se paga. Entonces, ¿qué pasa si es que el empleador no paga la remuneración sujeta a condición? ¿Se estaría reduciendo la remuneración o no se estaría reduciendo la remuneración? ¿Qué opinan ustedes? Si gustan pueden participar por el chat o pedirme que abra el micro. A ver. A ver, sí. Hola, señor Cesario. Buenas noches. ¿Me escucha? Hola. Hola. Señor Cesario, buenas noches. Hola. Bueno, al parecer no va a participar el señor Cesario. A ver, vamos dando la respuesta a la pregunta que he planteado. Esto depende, ¿correcto? Si el empleador no paga la remuneración sujeta a condición porque el trabajador no logra la condición, no hay reducción de remuneración, evidentemente, ¿no? Porque el trabajador no tiene derecho al pago de esta remuneración sujeta a condición. Pero si el trabajador llega a cumplir la condición, llega a la meta de productividad o realiza ventas en el caso del comisionista, si el empleador no paga la remuneración sujeta a condición, el bono por productividad o las comisiones, sí se estaría planteando un caso de reducción de remuneración. Y eso abarcaría toda la presentación del día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta o necesita que le aclare algún punto de la charla que hemos tenido el día de hoy, referente al principio de renunciabilidad y la reducción de remuneraciones. Ok, a ver, aquí hay una persona que habló. Dame un segundo. A ver, el señor Walter Huachio Calle nos dice, está claro, profesor. Gracias, señor Walter. Bueno, no habiendo participaciones, un gusto haber introducido este tema a ustedes y ya nos veremos en la próxima sesión. Gracias.